W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludar a todo nuestro bello auditorio, el auditorio de Contrapeso, al público en general. Bonito inicio y bendecido inicio de semana. Qué padre, ya estamos a diciembre. Qué belleza diciembre. Se cambia desde luego el clima, el ambiente es distinto y obviamente eso nos da mucho gusto. Hay que disfrutar siempre todas las temporadas. Recuerde, pues yo soy Sandra Martos y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de W Radio 97.7 FM con un programa muy padre, una mesa interesante desde luego, política en llamas. ¿Cómo está la política en nuestro país? Pues parece ser que precisamente está en llamas, porque tenemos invitados muy preparados, invitados para de veras atender estos temas de hoy en día de nuestro país, que bueno, ya sabe usted, pues no para México, ¿verdad? Qué bárbaro, estamos tremendo, ya no sabemos si reírnos o bien, no sé en qué postura estar, preocuparnos y aparte ocuparnos, pero bueno, México tiene mucho de qué hablar y mucho inclusive de qué dar. Y hoy quiero presentar a la mesa que nos acompaña en esta tarde y me da mucho gusto recibirlo. Ya le extrañábamos al maestro Omar Garfias. ¿Cómo está, maestro? Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, maestro, por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, a nuestro amigo Abel Jacobo Miller. ¿Cómo te encuentras? Bueno, bienvenido también. Y quiero comentarles y que me mandó un mensajito ahorita en camino, me decía el licenciado Francisco Villarreal que tuvo un contratiempo, una emergencia que atender, va hacia el Seguro Social a atender a un familiar muy cercano, entonces tenía que estar por allá. Te deseamos lo mejor, amigo, sí, que todo esté bien de veras y que no haya más contratiempos, al contrario, que la familia también se encuentre muy bien. Pues vamos a hacer la mesa nosotros y vamos a platicar de este tema directamente que tiene que ver con nuestro país y que, pues bueno, decía hace yo unos minutos, van y vienen los temas, las circunstancias se mueven muy variado en nuestro país, pero todo tiene que ver desde el tipo de gobierno quizás que estemos teniendo, cómo lo estamos recibiendo, ¿verdad? Los mexicanos y las mexicanas. Yo quiero pues empezar con el maestro, y luego voy contigo, a ver, desde luego, empezar con el maestro y preguntarle, maestro, pues ya ve estos temas tan recientes, pues que ayer aparece el señor AMLO. Sí, López Obrador reaparece y bueno, causa un poquito de incertidumbre, especulación, bueno, vienen comentarios y van comentarios en las redes sociales, en las plataformas, los medios, todo el mundo está hablando de la reaparición del señor Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero que usted nos dé, bueno, su análisis, vamos a hablarlo en términos generales. ¿Qué opina? Lo primero que deja asentar el expresidente es que no ha abandonado el escenario. Ajá. Y que sigue teniendo el micrófono. Sí. Aunque en el texto que él plantea, cuando apareció, decía que no quiere hacerle sombra a la presidenta, pero la mejor forma de no hacerle sombra a algún actor político es no apareciendo. Estoy de acuerdo. Cuando un personaje tan presente en el país, en la política del país, vuelve a tomar el micrófono y se vuelve a subir al escenario, pues obviamente le está haciendo sombra a la presidenta. Sí, aunque diga lo contrario, ¿no? Y que significa también que retoma en un momento donde la presidenta mostraba debilidad por pasar por distintos problemas. Ajá. Que parecían no estar resueltos totalmente, desde la marcha, desde el asesinato del expresidente municipal de Uruapan. En ese momento vuelve a subirse, insisto, al escenario y tomar el micrófono. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que también toma otra vez el bastón de mando. Sí. O sea, si él no hubiera querido retomar el liderazgo de la Cuarta Transformación, pues no hubiera aparecido y se hubiera
quedado en su casa. Sí, Creo sí. que esto es de subrayar. Ajá. El expresidente López Obrador, miren, me cuesta trabajo decir expresidente, Ajá. porque su presencia es innegable, Ujú. vuelve a tomar el micrófono. O sea, tenemos nuevamente a ese actor presente aquí, advierte que se retirará, que volverá, pero lo que queda claro es sigue siendo un factor de poder. Sí, y fíjense, de veras, cómo hay que darle lecturas a esto, ¿no? Yo creo que sí es como para estar al pendiente y bueno, no sé si preocuparnos, ocuparnos, pero bueno, supuestamente es la presentación de un libro, ¿no? El libro Grandeza, sí, y por ahí veíamos cuántas páginas, maestro, como de 700 o 600 y pico, sí, ¿verdad, Abel? O sea, bastantes páginas. Yo dije, caray, sí que tiene tiempo para este tema del libro, pero bueno, yo veo también dentro de ese mensaje que mandó, estimado Abel, ahí en el canal, en YouTube, por supuesto, porque ahí en la plataforma esta es donde sube su video y luego dentro del mensaje que manda menciona 3 cosas importantes que yo quiero ponerlas sobre la mesa para que me digan qué opinan. 3 razones importantes que mencionó, por las cuales regresaría, según él, al servicio público, ¿no? Aunque él dice que no lo quiere hacer, ¿no? Sin embargo, dice, si se tratara o se atentara contra la democracia, si hay un golpe de Estado contra la presidenta y si se violenta la soberanía. ¿Qué opinas? Bueno, él buscaba un pretexto, ¿no? El libro yo lo siento así, que fue un pretexto. Ajá. Coincido con el comentario aquí de Omar, Sí, en, sí. en el que si tú no quieres hacer sombra a alguien, pues obviamente no sales Sí, sí. al público. Y él no solo hizo sombra ayer, o sea, se extendió 49 minutos, o sea, para presentar un libro, Sí, ¿no? sí. O sea, que fue el pretexto para hacerlo. Siento que están muy mortificados en Morena porque de alguna manera hicieron que él saliera, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? No estamos viendo ese liderazgo en la presidenta, necesitamos que se retome el liderazgo del partido, del gobierno, Ajá. y es a través de su figura. Sí, que sí. te voy a decir, no le fue muy bien haber reaparecido ayer, porque si tú analizas los comentarios en la propia página del presidente o expresidente, Sí, hay más comentarios negativos. Ajá. ¿No? O sea, entonces yo creo que ahora están más preocupados, porque si tú te pones a analizar la página de él, Ajá. en donde él sube su video de 49 minutos, hay cerca de 60-69% de Ajá. comentarios en contra, Wow. ¿no? Ujú. Y solo un 10% a favor. Y ese 10, vamos a ponerle que no tuvieron bots, ¿no? Ajá. O sea, entonces sí está de preocupar que haya aparecido y que no les haya ido tan bien. Ajá. Siento que es de alguna forma, la reaparición de él es para decir, hey, aquí se tiene que poner orden, hay un descontrol, fue muy enfático en el tema de la unidad. Sí, sí. Hay mucho fuego amigo ahorita ahí dentro de Morena, lo vemos porque ya vemos cómo han atacado a Dan Augusto, Sí, ¿no? sí. No sin razón, que vaya que sí ha tenido razón en este amigo, en que lo estén atacando. Sí, claro. Pero son gente muy cercana a él, pues, entonces de alguna manera, él tenía que llegar a poner un orden ahí. Y el tema la gota que derramó el vaso fue la renuncia de Hertz, pues, ¿no? Sí, ese sería como un motivo, ¿no? Sí. Que realmente, pues bueno, yo creo que desde la óptica de ellos era bueno que reapareciera. Pero yo insisto en lo que él dijo por las 3 razones que regresaría. Yo insisto, porque a mí me llamaron mucho la atención, porque pareciera que no ven. Pareciera que estas razones como que las sacó de una maleta, de un baúl y dijo, las pongo sobre la mesa. Al cabo, ni cuenta se da México de que esto, que yo digo por lo cual regreso, no está sucediendo o está sucediendo. ¿Cómo ve, maestro? Yo creo que además resalta que él es el gran árbitro de estas 3 cosas. Sí. Que él va a decir cuando hay un atentado contra la democracia o contra el poder de la presidenta o contra la soberanía. Ajá, sí, claro. Eso lo hace aparecer, o él se quiere configurar como el gran decisor, ¿no? Sí. Como en realidad el que toma las grandes decisiones. Ajá. Algo que sería absolutamente ilegal, porque él ya no es una autoridad electa,
O sea, no tendría por qué regresar a encabezar y a tomar decisiones, puesto para eso elegimos una presidenta y elegimos además las instituciones que deben realizarse. Ok. Y va mucho en la lógica que usted advierte, de siempre señalar que hay un enemigo que nos está acechando y que él, Andrés Manuel López Obrador, es ese personaje que nos puede proteger de esos como malos. Salvar. Exactamente, es el gran salvador. Un Mesías. Porque incluso diciendo así como de, bueno, si sucede eso, ninguno de ustedes va a ser capaz de defenderse. Voy a tener que volver yo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Me sacrifico y lo voy a hacer. Sí, es lo que precisamente alcanzaba a percibir su servidora, como que, a ver, nadie puede. Ahí voy yo. Sí, ahí voy yo. Y ahí voy yo, pues, ¿qué creen? A la pausa. Vámonos a la pausa, si ustedes me permiten. Estamos en su programa Contrapeso analizando esta reaparición del señor Andrés Manuel López Obrador. Aparición a la vista del público, a eso nos referimos. Bueno, vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya de regreso aquí en su programa Contrapeso, yo quiero aprovechar el tiempo con nuestros amigos aquí en la mesa y antes de irnos a la pausa pues veíamos y analizábamos vamos a llamarlo reaparición. Hay quienes dicen que es un regreso, ¿será? Imagínense ustedes, porque pues la reaparición ya es como que, bueno, aquí estoy, vean, estoy en la mira, no me he ido, que muchos dicen que no se ha ido, ¿verdad? que no se ha ido. Yo le diría, a ver, Abel, ¿crees que esto es bueno para la presidenta? ¿Crees que esta reaparición de veras le va a favorecer? Porque al parecer hay un plan por ahí como pensando que sí es bueno para ellos lo ven así. ¿Qué piensas? No sé. Pues la regla de oro de los expresidentes era mantenerse callados y mantenerse al margen, ¿no? Sí. Precisamente para no hacerle ruido al presidente en turno. Ajá. Aquí, obviamente, yo siempre he dicho que AMLO es un fenómeno mediático. Ajá. ¿No? Eso es innegable, ¿no? Sí, nos caiga bien o nos caiga mal. Él es un fenómeno mediático. Él jala las cámaras, jala la comentocracia, como le dicen. Sí. Cada que él sale, ¿no? Entonces, es una figura, ajá, ¿no? Definitivamente. Entonces, que él salga con el pretexto del libro, no, obviamente no es bueno para la presidenta. Ajá. Siento que le resta pues autoridad a ella. Como comentamos ahorita antes del corte, ¿no? Como dicen, o sea, yo soy el que puede solucionar los temas. Yo soy el que va a decidir cuándo se va a ver una falla en la democracia para que yo pueda intervenir. O sea, sí lo veo así. Es típico de alguien que es un mitómano, ¿no? O sea, una persona que se siente mesías. Wow. Pues ya le decimos el mesías tropical. Entonces, siento que sí le perjudica a la presidenta, la figura de él, ¿no? Definitivamente. De hecho, ya habíamos comentado mucho nosotros que él nunca se había ido. Ajá, sí. Y si te das cuenta en los comentarios en redes, decíamos que ella es la títere de AMLO. Ajá. Entonces, para allá va el asunto. Sí. Para allá va así lo vemos. Entonces, gobernando él. ¿Será así, maestro? Hay países que han decidido aprovechar la experiencia y los conocimientos de los expresidentes. Sí. Pero les crean un espacio institucional. Ajá. Muchos países, los expresidentes pasan a ser senadores, por ejemplo. ¿O como consejería? ¿Para qué? Institucionalmente. Sí. Para que tengan también que rendir cuentas y haya contrapesos y haya vigilancia a su acción. O sea, son responsables. Lo que es grave, no solamente para la presidenta, sino para el país, es que haya un personaje poderoso que ande suelto, sin rendir cuentas, sin contrapesos, porque eso implica que se desordena la política. Ajá. O sea, para eso se crean las instituciones, para decir, a ver, puedes hacer política, pero estas son las reglas. Reglas que nos permiten operar en una convivencia armónica. Sí. Cuando hay personas poderosas que no rinden cuentas de lo que hacen, ajá, de lo que son intocables, pues se convierten en un factor de desorden, de que no, de por sí la política le cuesta mucho trabajo producir las soluciones que nosotros necesitamos. Sí, claro. Pero si además es política desordenada,
lo que nos ocasiona es que no logramos nunca trabajar en unidad, y menos con un tipo de discurso como trae él. Sí, sí, y vemos también entonces, siguiendo lo que usted dice, maestro, y desde luego Abel, entonces esto viniera a ser como un total desaseo político. Esa reaparición lo pudiéramos ver así como un desaseo político, como diciendo, a ver, tienen algún objetivo dentro de, pero al momento de que se presenta, pues es un desorden, o sea, finalmente esto se crea como un caos, y pudiera ser también como una especie de cortina de humo o un distractor. ¿Cómo ves? A ver. Pues yo siento que vino a dar un manotazo en la mesa, ¿no? Ajá, sí, sí. Se tiene que controlar este relajo que está sucediendo. Ajá. Se te están subiendo mucho a las barbas, ¿no? A ti, Sheinbaum. Sí, y claro. Tiene que haber algún control. Te lo digo, a mí me llama mucho la atención la forma en cómo se fue Hertz Manero, sí. ¿no? Curiosamente, después de que se ventila el caso del huachicol del director o CEO de Miss Universo, y obviamente el tema huachicol aquí ya lo vemos, lo ligamos con Adán Augusto, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Entonces, esta manera de cómo se fue Hertz, o sea, sí. que primero dijeron que había una versión de que habían enviado una carta al Senado, esa carta nunca existió, entonces que hubo una llamada a Palenque precisamente para decir, ¿sabes qué? Hay que quitarlo. El rumor de que Adán Augusto fue el que intervino para que se fuera él, o sea, hay un tema de desorden. Sí, ahí, claro. Totalmente. Entonces, siento que él tuvo que salir, ¿no? Tuvo que salir a decir, ¿sabes qué? Tengo que dar un golpe en la mesa y decir, poner mis 3 condiciones por las que voy a salir, que más o menos para mí son como un pretexto, ¿no? Sí, sí. ¿No? Porque para presentar un libro, ¿qué necesitarías tú? 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, pero no 49 minutos, y para decir lo mismo que siempre decían las mañaneras. Ajá. ¿No? Los enemigos imaginarios, incluso habló de Calderón en esos 49 minutos. Y no dejó pasar la oportunidad. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, volviendo también con el maestro y preguntándole a los dos, desde luego, ¿visibilizan alguna caída de la presidenta como para traer un salvaguardas así? ¿No? ¿Cómo ve usted esto? Sí, hay encuestas que lo señalan. Una de ellas, por ejemplo, es la del Financiero, que suelen ser muy centradas. Fueron de las que predijeron que iba a ganar ella con la amplitud con la que ganó. Sí, sí. Y esa encuesta dice que desde febrero ahora ha perdido la presidenta 15 puntos, que es mucho, que es mucho. Sí, es importante. Hoy precisamente publicaron la edición de este mes y se mantiene, pero curiosamente, fíjense, en casos como el combate a la corrupción, solamente lo aprueban el 12% de los mexicanos. O sea, es muy bajo, o sea, y ellos se basaban el discurso en sostener pues que del lado de los honestos estaba Morena, ¿no? Sí, sí, claro. El hecho que esté tan baja la aprobación en ese tema fundamental, yo creo que sí les preocupa. Y hay otro descenso también muy marcado. Sí, claro. El caso de los programas sociales. Bajaron 17 puntos en la encuesta de ahora, con respecto a la de hace un mes. Quiere decir que la gente en esta discusión de los agricultores que no recibían apoyo, señala que es injusto que haya programas sociales tan amplios, por un lado, para el que no produce, y que sin embargo no hay apoyos para el que está trabajando. Ese es un punto también que me parece que ha sido alerta para ellos. Sí, alerta, y que también pues, obviamente los debe de tener como inquietos, ¿no? Y bien decías ahorita, Abel, pues el tema también de Alejandro Hertz Manero, pues viene a traer mucho movimiento, desde luego, ¿no? En ellos, y despertar también muchas especulaciones en todo el país, ¿no? Desde el que analiza hasta el que no analiza. Y traían un desorden, parece ser que sí traían como una especie de desorden desde el jueves para acá, en que en el Senado sí se llegó el mensaje, pero cuando entrevistan en la mañanera a la presidenta el mismo jueves, ella desconoce este tema. No, pues yo no sé nada, dice, a mí no me habían avisado acerca precisamente de que este señor, ¿verdad?, estaba renunciando, y por la tarde ya después es cuando presenta él su renuncia. Sin embargo, habría que ver aquí, pues esto sería todo ya enredo, porque se complicó un poquito, viéndolo ya desde que ya la presidenta como que aclara, y hoy en su mañanera también le preguntaban y aclaraba este tema, y le preguntaban por qué
a este señor Alejandro Hertz Manero mandarlo a una embajada? ¿Por qué? ¿Por qué le decían? ¿Por qué premiarlo? Después de todo este enredo, ya se arreglaron las cosas al parecer y por ahí queda la señora esta Ernestina Godoy. Pero le preguntan eso y a mí también me llama la atención esa pregunta. Sí, dice que fue de mutuo acuerdo, ¿no? Ándale. Eso es lo que dijo ella en la mañana, fue de mutuo acuerdo, Sí. Lo discutimos y los dos quedamos en que se podía ir a una embajada. Ajá. Siento que la embajada es como una tablita de salvación, ¿no? Sí. Y entre más lejos la embajada, mejor. Sabemos que lo mandan a la de Alemania. Entonces, no hay nada confirmado todavía, pero ese es el rumor, ¿no? Que la mandan a la embajada de Alemania. Se va con muchos pendientes, Hertz. No creo que lo vaya a retomar la persona que se vaya a quedar ya como titular, porque hay que recordar que hay uno de los pendientes, el fallecimiento del maestro Cuen. Se quedó con ese pendiente y no quedó aclarado. Ajá, ¿no? Entonces, hablando en términos más locales. Sí. Entonces, entre otros, ¿no? Uh-huh. No sé qué le sucedió a Hertz, como que siento que se rebeló, ¿verdad? ¿Será? Porque el momento de que empieza a empezar duro armando carpetas en contra del huachicol, sabemos que estaba afectando a Adán Augusto. ¿Y si sería que él realmente las estaba armando? No sé si haya sido o le cortarían también. las alas. Podría haber sido de presión por otro lado, ¿no? O sea, fuego amigo, no sé. Ajá, no, sí, ya es que hay mucho fuego amigo ahí en Morena. Sí. Yo veo que a la presidenta se le estaba saliendo en control muchas cosas también, porque no había visto en tan poco tiempo tantas salidas a la calle de diversos sectores de la población, uh-huh. ¿no? Los agricultores, el sector salud, ahorita hasta los militares uh-huh. Están saliendo a pedir, oye, medicamentos en los hospitales militares. Claro. Ahorita hay un reclamo de pilotos aviadores porque no quieren a capitanes extranjeros en las aerolíneas mexicanas. O sea, se le salió de control a la presidenta el país. Entonces, por eso digo, siento que por eso aparece otra vez AMLO, ¿no? Sí, ese es el motivo de su reaparición. Es posible que sea eso. Bueno, no podemos afirmar, pero finalmente todo apunta para allá, ¿verdad? Sí. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Porque ya me están diciendo que vámonos. Ok, hay que obedecer. Nosotros somos obedientes. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Quédese con nosotros el resto del tiempo. Ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos Ya regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, de regreso ya aquí en su programa Contrapeso. Estamos conversando aquí en esta mesa, la mesa de Contrapeso, acerca de la política en llamas, y también aparte de que está como que así muy en llamas, también trae como que una especie de, de desorden, maestro. Vemos también este tema de Hertz Manero, cómo también ha venido a complicarles la existencia, ¿verdad?, al oficialismo, desde luego, y creo que también desde luego apuntando al partido que lo representa, que es Morena, pero a mí me parece un tanto burdo que ni siquiera pueda respetarse la misma ley de la Fiscalía. Ya ven que esa, pues como que la brincaron al tomar la decisión que finalmente renuncie o que lo renuncien. Sí, no sé qué piense usted de esto, maestro. Creo que son como que hasta cierto punto, no sé, burdos, aventados, no sé, irrespetuosos. Claro. ¿Cómo ve? Las fiscalías son muy importantes. Claro. Abel lo sabe mucho mejor que yo. Uh-huh. Porque un poder, el ejecutivo, es el que captura la policía son los que agarran a los delincuentes, ¿no? Ajá. Y otro poder es el judicial, el que los juzga. Sí. La fiscalía es el puente entre ambas cosas. O sea, sí, claro. El que permita que haya una investigación sólida de si eres culpable o no, lo hace la fiscalía. Sí. Por eso es muy importante que sean autónomas. Uh-huh. Porque sea solamente la investigación lo que determine si alguien cometió un delito o no. Y no haya injerencia ni económica, ni de la delincuencia, y tampoco del gobierno. Sí, claro. Que los gobiernos no lo usen como instrumento para perseguir opositores. Uh-huh. En este caso que vimos de Hertz, se violó absolutamente la autonomía. Sí. O sea, uno de los rasgos de la autonomía es decir que el periodo del fiscal sea distinto al de la presidenta. Claro. ¿Para qué? Para que no influya en ello. Bueno, uh-huh. Llegó una nueva presidenta y quisieron un nuevo fiscal. Uh-huh. Entonces, la presidenta dice, se terminó una época,
No, es que no debe haberse terminado una época porque la ley marcaba todavía otros 2 años. Sí. Eso de la sí. época lo determina la ley, no Sí. ellos dos en común acuerdo. Ajá. Por eso dice la ley que tiene que ser bajo causa grave que se pueda solucionar. Sí, sí, claro. Acá el que te manden a una embajada no es una causa grave. Sí. Bueno, y la Ajá. otra es lamentable que el servicio exterior mexicano se use para compensar este tipo de maniobras. Sí, O sea, sí. el embajador en Alemania debe ser una persona con conocimiento de la diplomacia, de las relaciones que tenemos con Alemania, del jugo que se le puede sacar Sí, a una claro, a relación esa así. relación, claro. Aquí mandamos a una persona simplemente porque... Para relleno. No, exactamente, no teníamos espacio para ello. Entonces Ok. me parece que además la poca transparencia que ustedes han descrito, Ujú. de que no se sabe bien a bien por qué, Ujú. y les pregunta uno y ella, todavía hoy le decían, oye, ¿y qué decía la carta que le mandaron del Senado? Y ella se sonríe y Ujú. dice, no, esa es otra cosa. Sí, sí. O sea, a ver, el pueblo bueno no necesitaba que nos informara qué decía la carta. Sí, Entonces sí. lo han hecho en forma poco transparente, abusando de la diplomacia Ujú. y además violando la autonomía de la fiscalía, que es muy importante. Que muy importante y que bueno, viene a contradecir todos sus dichos y eso es lo que preocupa y también yo lo veo tremendo. ¿Cómo entonces pretender que de veras haya esa confiabilidad? ¿No ves tú, Abel, que todo esto que estamos viendo y observando, que espero y esperamos que mucha gente también pensante pueda alcanzar a visualizar esto y quien no piense también, ¿no? Pero digo, finalmente, ¿cómo ves todo esto que estamos viendo ahora? Finalmente, pues va a venir a opacarlos, que yo creo que eso es lo que de entrada preocupa al oficialismo, pero con todas estas faltas a la misma ley y todas estas faltas a la ciudadanía, a la sociedad, al pueblo de México, pues como que no les va a abonar mucho, no sé qué opines. Pues es que tienen ya años siendo incongruentes, pues. Ajá, ¿no? sí, De sí. hecho, desde que asumió la presidencia Andrés Manuel, acuérdate que en su campaña él decía, vamos a combatir de distinta forma la violencia. Y, Sí, y claro. algo que no ha funcionado es tener al ejército en las calles. Ajá, ¿Y qué es lo que ajá. hizo? Al contrario, no solo no las quitó, sino que les dio más poder. Yo siento que el lema ese que dijo, la frase que dijo AMLO en un tiempo, al diablo con las instituciones les queda muy bien a ellos, ¿no? Porque cuando el poder se ejerce, ellos lo están ejerciendo de una forma mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos el caso muy claro con Hertz, o sea, les valió lo que es La ley. Aquí ya lo vimos en lo local también, cuando Rocha pues quitan a Ríos Estavillo, ¿no? Le quedaban varios años todavía. ¿Y por qué fue el tema? ¿Por qué? Porque había una denuncia que él había recepcionado de un tema de un acoso sexual, ¿verdad? Él recepcionó esa denuncia y obviamente pues iba en contra de Enrique Insunza Cázares. Y él dijo, pues yo no quiero a ese de fiscal para poder entrar yo de secretario de gobierno. Entonces, cuando el poder lo ejercen ellos sin importar las instituciones, eso ya quedó bien Sin claro. tientos, ¿no? Así es, ¿no? No le importa a quién tenga que quitar, incluso así sea de él, su propio grupo, ¿no? Sí, qué triste, porque vemos cantidad de ejemplos dentro de su mismo movimiento que insisten en lo mismo, y aunque uno quiera cambiar un poquito esa visión que tienes y la narrativa, verla distinta con respecto a lo que estamos observando como mexicanos, nos damos cuenta de que no es así. Vemos también el caso del señor Noroña. O sea, es como decir un innombrable personaje porque no respeta absolutamente nada. Personajes como ellos que están dentro de su instituto político, dentro de su movimiento, pues da tristeza porque todavía están empoderados y siguen tomando decisiones que perjudican a nuestro país, como en el caso de la señora Grecia Quirós, que vimos cómo fue atacada directamente por este señor senador. Maestro, ¿qué opina de ese ataque? Porque fue frontal. Es el discurso de quien piense distinto, Ajá, quien critique es enemigo de la patria. ajá. El libro de López Obrador va en ese sentido, habla de la grandeza de lo que él llama el verdadero pueblo mexicano. Sí, sí. Primero parte, así como Noroña, de ser
agresivo y ofensivo. Ujú. O sea, toma el libro y la presentación así como los españoles trajeron la corrupción a México. Ujú. El pueblo prehispánico era absolutamente honesto. O sea, dice incluso, se cepillaban ya 3 veces al día los dientes, ¿no? Wow. Y marcaba como los otros eran Habrá que ejemplo, leerlo. sí, había Sí, el sí, ejemplo sí. de todo lo malo. Sí, sí. Pero es falso, porque además nuestros antepasados también son los españoles. Sí, sí, O sea, claro. nosotros somos el pueblo mexicano. Somos esa mezcla. Producto de esa y de incluso de muchas más, ¿no? Sí, claro. Aquí han llegado chinos, japoneses, judíos, Ajá. griegos, y qué bueno, ¿no? Sí. Entonces no hay esa esencia mexicana a la cual está resguardada por el presidente. Entonces, yo cierro diciéndole, ese discurso de Noroña y del presidente de dividirnos Sí, sí. y además de no soportar la crítica y llamar a ser muy agresivo, no importa que sea una mujer que recientemente perdió a su esposo y ser Sí. víctima. O sea, no hay límites para eso. Sí, ¿Y sí. eso qué nos va a llevar? A un país también confrontado y que no tiene ahora la capacidad de dialogar con otros países, sino Sí. ya los consideramos enemigos. Y eso es terrible, porque si el país confrontado, ¿verdad? Que ahora también se confronta con sus países vecinos y que no puede establecer un diálogo de beneficio, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Y eso realmente es preocupante, pero también, a ver, en este tema de esa división que se causa con esas narrativas, pues ya tenemos 7 años escuchando esas narrativas y que han realmente polarizado a nuestro país, pero desde ellos y muchas otras personas que quizás sean simpatizantes del mismo oficial, pues no reconocen que tenemos un país polarizado, no ver. Y hay 2 puntos de vista bien marcados donde hasta puede esto llegar a aterrizar en una situación de, no sé, de pleito, pero bueno, no pleito podría ser hasta poco, pero hasta una revolución, no sé, algo así. Pues es que se ha impulsado tanto el encono en la Sí. sociedad que tú lo ves hasta incluso cómo te contestan en las redes, ¿no? Ajá. Cuando tú llegas a diferir, Sí, sí. incluso con datos, Ajá. ¿no? Te llega una jauría de bots, incluso algunos de carne y hueso, Sí, y sí. que te ofenden de una manera aún sin conocerte, ¿no? O sea, Ajá. típico, eres un prianista, seguramente quieres conservar los privilegios, entonces, pero tú ves una narrativa parecida en todos ellos. Ajá. Eso no es más que el resultado de un lavado de cerebro que se te estuvo dando todos los días de 7 de la mañana a 9. Entonces vemos que trabajaron muy bien el tema de el adoctrinamiento, ¿no? Ajá, sí, Entonces sí. la gente se va a ir dando cuenta poco a poco. Ajá. Bueno, por ejemplo, ahorita el que recibe una beca, 3,000 pesos, y dice, oye, qué padre, tengo 3,000 pesos, pero se le enferma un pariente y constata la realidad de cómo está el sistema de salud en este país y dice, Sí, pues no me sí. alcanzaron ya los 3,000 pesos. Entonces ya empiezan a despertar, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. los campesinos o los agricultores, ¿cuántos de ellos no votaron por Morena? Y ellos lo decían, Y ¿eh? ahorita pregúntale si Ajá. volverían a votar por Morena. Muchos de ellos ya no. Entonces, la misma realidad va a empezar a tumbar ese adoctrinamiento Sí, sí. de la gente, ¿no? Sí, sí. Y ahorita vamos a irnos en unos minutitos, bueno, no sé cuánto tiempo, creo que todavía alcanzo con usted, maestro, pero comentarle, ¿será que veremos ya una caída o se podrá venir una caída del oficialismo, del movimiento de Morena en 2027 hacia el 2030? ¿Qué visualiza, Yo maestro? creo que los hechos ya demuestran que no han podido resolver. Dicen que las crisis políticas surgen Ajá. de problemas que no logran ser resueltos. Ajá. ¿Qué sí nos falta? Y seguramente podemos abordar ahorita después del corte, una alternativa. Sí, sí, Nadie se lanza, nadie deja un barco sin subirse a otro. sí. Necesitan ver una alternativa confiable a Morena y eso creo que ahí sí adolecemos de ello. Sí, en el caso directamente de Morena, ¿no? Sería como que todavía no hay esta alternativa, no se ve nada, Abel, dentro No, yo no la veo. De ellos. No. No, no. Sí. Y un no. partido opositor tampoco se ve un proyecto alternativo confiable. Eso es también preocupante, ¿verdad? Porque pudiéramos caer a lo mejor en lo mismo si no se ve nada dentro del oficialismo y no se ve nada afuera.
entonces, ¿qué podemos tener de rescate? Es lo que yo creo que tenemos que también alcanzar a visualizar. Pues vámonos a la pausa, ¿les parece? Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Vamos a regresar al último de los segmentos y con esto, desde luego, vamos a cerrar la mesa. Gracias, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Vamos ahora a finalizar ya, ¿verdad? A concluir con las opiniones de nuestros invitados aquí en la mesa. Pero yo antes le preguntaría al maestro, evaluando también la participación del fiscal, ¿cómo ve usted dentro de todo este tiempo que fue fiscal, desde luego, ¿no? ¿Cómo ve usted? ¿Será por su participación positiva o que no gustó a la presidenta que también le dijo bye bye y que de alguna manera lo llevaron a esta renuncia? Él lo señaló Abel hace un rato, él tiene muchos pendientes, muchas cosas que él no resolvió. Ajá. Aquí, por ejemplo, prometió incluso las órdenes de presentación para los funcionarios de la Fiscalía Estatal, porque él denunció que había detectado un montaje, pero no lo hizo. Ajá. O sea, no, nos quedamos esperando esa resolución, no solo del caso, sino de los funcionarios que no lo habían hecho legalmente. Hubo el caso lamentable de cómo a su cuñada la puso en la cárcel solamente por despojarla de la herencia del hermano. Y en lo más grotesco que puede pasar en un país, que le inventaron un delito que no existía. Ajá. O sea, de que lo habían dejado morir. Y la familia. Exactamente. No. Entonces, esos casos son en un país democrático, donde el pueblo se le rinde cuentas, pues debió haber habido una investigación, y si la investigación arrojaba que había que retirar al fiscal Manero, pues habría que haberlo hecho. En su momento. Pero no sucedió de esa forma, sino parece que sale por razones distintas. Ajá. Y una que parece muy clara es la molestia por las últimas denuncias y filtraciones alrededor del caso de Rocha, no de Rubén Rocha, sino de Rocha, el dueño de Miss Universo. El Miss Universo, o sea, porque le han puesto por ahí el chico Miss Universo, ¿no? Entonces, al final es una evaluación como la que nos pide. Tiene que ser negativa del fiscal, pero también negativa del proceso en el cual se le destituyó. Las dos cosas. No estamos en la mejor manera. Y también es negativa del proceso de sustitución. O sea, no es adecuado para mantener la autonomía que una persona que acaba de estar en el gabinete del Poder Ejecutivo ahora esté al frente de la Fiscalía. Eso es otra situación, ¿verdad? Que nos espera. Pues Ernestina Godoy ahora dice que es interina, se queda por ahí por algún tiempo, pero imagínate, Abel, ¿será realmente entonces que vamos a perder esa autonomía también? No, sí, de hecho no la tenemos desde que entró AMLO. Pero así ya está tan tácito. Sí. O sea, lo curioso es que siempre hay un video o un tweet, ¿no? Y yo subí en mis redes el video de Ernestina, que hoy en el 2017 ella critica precisamente la selección del fiscal, y enumera algunos puntos donde dice no debe ser afín a un partido, no debe ser seleccionado por un proceso ciudadano, etcétera, cosa que ella no fue. Entonces, haz de cuenta que le pongo 3 doritos después, está ella, ¿no? Entonces, yo no veo una fiscalía autónoma definitivamente, o sea, va a estar sirviendo a los intereses del poder, ¿no? Pues sí, es que prácticamente era esa la intención, ¿no? O sea, si lo vemos así transparentemente y como es literal, prácticamente esa es la intención, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Paren todo lo que el tema huachicol. Párenlo. Ya no escarben más. Ya no escarben más. Pues bueno, terrible, tremendo. Yo les pediría a ustedes sus conclusiones, maestro, su conclusión, tu conclusión también, Abel, para cerrar esta mesa de este día lunes. Tuvimos mesa los lunes, es que el tema era importante. Adelante. Los países y las sociedades avanzan cuando hay reglas que permiten una convivencia armónica. Cuando un sector de la sociedad se apropia de aplicar la ley, que ellos definen que está mal, lo que termina viendo es una sociedad, por ejemplo, como ahora, que la inversión no llega.
Sí. Porque es difícil que un empresario diga, voy a invertir en este país, donde de pronto el gobernante me puede aplicar una ley que se invente, o me puede aplicar un cargo que yo no cometí, y entonces voy a perder mi patrimonio y mi bienestar. Sí. Los que se acercan son los que se convierten en amigos del poder. Y esa no es una buena fórmula para el desarrollo. Sí, wow. Las fórmulas adecuadas para el desarrollo es cuando quien invierta sea el que es honesto, el que produce, no solamente los amigos del poder. Y a eso nos estamos acercando, donde la ley se use en provecho de solamente una parte. A quienes se llegan amigos del poder, y qué triste, ¿no? Y lamentable. Abel. Bueno, pues yo veo un gobierno que ha perdido el rumbo, de alguna forma está afectando de una forma importante el tema de inversiones, el tema de seguridad, el tema de salud, están perdidos. Morena no sabe resolver, lo ha demostrado. Y que la gente, cuando a mí me preguntan, maestro, ¿usted ve una posición? Sí, yo veo una posición. La posición está en la ciudadanía, ¿no? Veo una ciudadanía que poco a poco empieza a despertar, que empieza a tomar calles, que empieza a reclamar y exigir. Entonces, ahí viene el 2027, yo creo que esa ciudadanía va a dar una sorpresa, ¿no? Sí, y creo que sí, fíjense que sí. Y bueno, también por ahí hay muchos nuevos institutos políticos que se están por ahí acomodando y que pues quizás los veamos ya en el 2027, ¿verdad? Es correcto, y esto pues va a venir, esperemos, a fortalecer la democracia de nuestro país, y esperemos que sea así. Yo agradezco mucho su participación, maestro. Gracias. Abel, gracias por haber estado aquí con su servidora en su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos, le recuerdo que le veo el miércoles en punto de las 4 de la tarde en la mesa con fíjese bien, le voy a decir, política joven. Vamos a tener algunos chavos por ahí hablando de política, que es muy interesante. Estudiantes de la maestría en gestión y políticas públicas por aquí van a estar con nosotros. Bueno, vámonos hasta la vista, quédese en la siguiente programación y como siempre le digo, le llevo en el corazón. Gracias. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos.